Ya estamos. Buenas Muy bien. noches, bienvenidos todos y todas en un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Hoy es miércoles 11, que bueno, pues como habrán oído a lo largo del día en publicaciones de redes sociales, en medios, es el día en que conmemoramos el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante. Semanas atrás, no sé cuántas semanas atrás, nos encontramos Gerardo y yo con Jesús Galindo en la ciudad de Guadalajara. Ah, cuando fuimos a presentar La nuestro libro feria. en la Feria Internacional del Libro, sí. Y bueno, pues salió tema, la oportunidad de traer esta conferencia a Clavius y dijimos, pues va, cuando se pueda, y hoy se pudo. Pues Jesús, muchas gracias. Tu trabajo, sabemos, es reconocido. Yo sé que trabajas en estas cuestiones arqueoastronómicas desde hace muchos años, desde que yo era muy joven, estaba como estudiante en el Instituto de Astronomía. Entonces, bienvenido. Y antes de darte la palabra, pues queremos hacer la formal presentación que mereces. Pues así es, muy buenas noches a todas y a todos. Ya estamos por acá en otro miércoles más de Clavius con un invitado de lujo, de super lujo. La verdad es que somos muy afortunados de tener con nosotros a Jesús Galindo, que es un experto en el tema del que nos hablará esta noche, que además creo que a todos los que estamos aquí, seamos mexicanos o no, creo que es un tema que nos parece súper interesante y espero que, pues que se nos abran muchas dudas también y se nos solucionen otras, como en todas las conferencias de Clavius. Entonces, Jesús, muchas gracias por estar aquí. Voy a leer rápidamente una semblanza académica del doctor Jesús Galindo Trejo, quien es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo el doctorado en Astrofísica Teórica en la Ruhr-Universität Bochum en la República Federal de Alemania. Fue investigador titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM durante más de 20 años en las áreas de plasmas astrofísicos y física solar. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su actividad de investigación se centra principalmente en la arqueoastronomía de Mesoamérica. Es miembro del SNI, pertenece a la Unión Astronómica Internacional, ha realizado investigación arqueoastronómica en Malinalco, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en Teotihuacán, en Oaxaca, en la Huasteca, en Baja California y en algunos sitios de la región Maya. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a presentar yo tu presentación y me vas diciendo, yo voy cambiando las diapositivas para que así sea más fácil el solucionar el problema. Entonces, nada más me confirman que ahí se ve. Estamos a punto de verla. Ya Súper. está. ¿Ok? Bien, bueno, primeramente quiero agradecer la amable invitación de mis colegas astrónomos que encontré en efecto en Guadalajara, en la feria. Y bueno, siempre es un gusto poder platicar de estos temas frente a un público joven, que por supuesto a veces se dice que la juventud está ya muy lejos de leer, de preocuparse por el pasado, todo es actualizado. Pero vamos a ver que aquí hay un tema muy especial. Cuando alguien me pregunta si soy astrónomo, por supuesto que soy astrónomo, pero yo me califico como astrónomo exótico, porque no solo veo para arriba, sino para abajo, al cielo y al suelo. Y realmente el plantear de que la astronomía es una actividad, una práctica que ha acompañado al hombre desde que está sobre la Tierra, pues sin duda hay fenómenos en el cielo que llaman la atención al hombre durante toda la época de la humanidad y en todo lugar sobre la Tierra, que llega a influir en algo aquí en la Tierra, en términos de muy diverso, digamos, desarrollo en la sociedad. Y este es uno de ellos. El año pasado se cumplieron 700 años desde la fundación de nuestra ciudad capital, México, Tenochtitlan. Y bueno, era el momento para poder recopilar qué se conocía al respecto. Y esta historia empieza para mí en 1991, cuando sucedió el gran eclipse el 11 de julio de 1991. Fue un eclipse
maravilloso, duró casi el máximo posible que puede durar un eclipse, un poquito más de 7 minutos. Y bueno, para entonces no había internet, por supuesto, y la UNAM, y en particular el Instituto de Astronomía, jugaba un papel muy importante como fuente de información. En el instituto, todo era eclipse. Investigadores, técnicos, académicos, estudiantes, todo se llenaba de eclipses. Y yo, por pura casualidad, porque yo siempre he tenido, digamos, el interés histórico, me enteré que en 1325 sucedió un eclipse total de sol en el centro de México. Recuperando aquella experiencia del eclipse de 1991, pues sí, es un fenómeno impresionante. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar uno. El año pasado hubo uno, apenas de 4 minutos. Este fue de 7 y había que moverse más hacia el norte para verlo, pero aquella vez entró desde Baja California y salió por Chiapas a lo largo de toda la República, bueno, buena parte de la República. Entonces, en esa época yo lo comenté con colegas, arqueólogos, historiadores del Templo Mayor, y ahí quedó. Bueno, yo no me puse a pensar si algo tenía que ver con la fundación del eclipse. Pero resulta que llega el 2021. Ustedes recordarán seguramente que hubo una controversia cultural entre el gobierno, un secretario de Cultura de la Ciudad de México, convenció a la gente del gobierno, bueno, era parte del gobierno, de que la fundación no había sido en 1325, sino en 1321. ¿Y por qué? Pues para que encajara y coincidiera con la caída de Tenochtitlan o la consumación de la independencia en 1821. ¿Y por qué no? Pues también es. No hubo. Los arqueólogos de Lima dijeron, no, eso no es cierto. Se hizo una gran ceremonia en el Templo Mayor, en la zona arqueológica. Los arqueólogos ni se asomaron y ahí quedó. Entonces, yo me pregunté, entonces digo, a lo mejor sí tiene algo que ver. Y bueno, armé todo lo que pude respecto a la astronomía, pero después de casi 40 años que me he asomado a estos temas, no solo astronómicos, sino históricos, arqueológicos, antropológicos, porque yo trabajo en un instituto de la UNAM del área de humanidades. Aquí mis colegas no son científicos duros como cuando trabajaban en el Instituto de Astronomía. Entonces, gracias a un proyecto que hace 35 años arrancó ahí en este instituto, pues he tenido oportunidad de convivir, de interaccionar con muchos colegas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas, en fin. Entonces, combinando todo ese conocimiento que más o menos he compartido con mis colegas humanistas, planteé una posibilidad. Bueno, tanto que en algún momento me encontré al maestro Matos Moctezuma y le dije, oiga, yo tengo otros datos. El problema es que ya para entonces, pues yo diría cada 100 años, cuando se cumple un aniversario de este tema, muchas veces de pronto se dan cuenta y ¿cuándo fue la fecha? Y hay posiciones de que dijeran, no, hoy nos preocupamos por las fechas, pero los antiguos no se preocupaban por las fechas, cosa totalmente inexacta. Hay un calendario que vamos a ver en detalle aquí. Eh, y algunos dudaban, sobre todo los no científicos, sino los humanistas. No, esto sí es importante el cielo, pero pues, no es para tanto. Yo creo que es poco probable. Bueno, en fin. Entonces, el maestro Matos me dice, qué interesante. O sea, como que a la primera le interesó. Vamos a hacer un artículo juntos. Sí, cómo no. Un par de semanas y se lo envié. Mire, ahí está, maestro. Usted lo ve, añade, quite. Bueno, pasaron 4 años y no pasó nada. Yo, bueno, a ver. Y el año pasado, cuando ya entró 1325, eh, él me llama y me dice, oye, dice, es poco. Yo creo que no es probable eso. Mira, yo voy a escribir un artículo y tú escribes el tuyo. Y lo publicamos en la Arqueología Mexicana. Bueno, muy bien. Llegó marzo, que es el segundo número de la revista, y no salió mi artículo. ¿No?
Y sí salió uno de él con López Luján, otro arqueólogo, donde finalmente se decía, no, esto no, la astronomía puede ser muy interesante o muy importante, pero no, no, no. En cambio, Roma, no, y revisando a Roma, pues, tenemos mucho en común con estas leyendas de creación o de fundación, pero en fin. Entonces, lo que les vengo a platicar es la versión, digamos, más ligera y, digamos, espero amena sobre mi propuesta, que tiene que ver, por supuesto, con la arqueología, a través de un monumento, un monolito muy importante. La etnohistoria, es decir, las referencias que se obtuvieron, o sea, la información que se obtuvo en el momento del contacto entre la población indígena y los misioneros. Escriben también. También considero, por supuesto, la astronomía, dos fenómenos astronómicos que yo creo que sí marcaron el porqué. Aquí está nuestra ciudad capital. Y lo último, pues, digamos, un aspecto del calendario que yo creo que es algo fundamental para cualquier civilización, como la mesoamericana. Y a lo largo de estos más de 30 años de andar revisando orientaciones en pirámides y demás, se ha podido avanzar en el sentido de que el calendario es tan importante que puede definir algunos aspectos como, por ejemplo, el definir la dirección de orientación de una pirámide, por ejemplo. Y vamos a ver en qué perspectiva. Bueno, todo eso me, me ayudó a plantear esto pudo haber sido, pero desde un principio, aquí dice una visión desde la arqueoastronomía. En esto de la arqueoastronomía, tenemos que partir no solo de la astronomía, que esa se puede calcular, reproducir, obtener, en fin, eso nadie lo duda, es ciencia. Pero el aspecto de la arqueología, y no solo la arqueología, sino todos digamos, todas las disciplinas que entran en estudiar al hombre, la antropología en general, que puede también ser la, la, la lingüística, la historia del arte, o sea, todo lo que tenga que ver con el hombre es necesario para entender la influencia que tuvo el cielo, no solo en este aspecto, durante toda la humanidad, sobre ciudades, sobre civilizaciones, sobre muchos aspectos que atañen sobre el hombre. Entonces, la astronomía, yo digo, en este tipo de problemas, sirve para llegar a las preguntas. Las respuestas normalmente ya no es astronómica, sino que es cultural, es el hombre. Y ahí es el verdadero reto. Digamos, la astronomía la puede hacer cualquier astrónomo, digamos, finalmente, ¿no? Es cosa del otro mundo, no son cálculos de supercomputadoras, no, es casi artesanía de cálculo. Pero lo otro representa un serio reto. ¿Por qué? Porque durante 300 años hubo una destrucción sistemática de una cultura por otra, violentamente. Y pues se destruyó mucha información. Sin embargo, de lo que queda se puede plantear posibilidades. Y esta es mi visión. La fundación, a través de una propuesta de la arqueología, propuesta porque nadie de los arqueólogos, antropólogos que se han metido al tema tiene la noción o la información de que fue en este momento, un momento dado, un año dado. ¿Por qué? Porque no hay un documento. Y a veces los documentos, bueno, por ejemplo, mi instituto comparte espacio con el edificio con el Instituto de Investigaciones Históricas. Y para los colegas historiadores, si no hay un documento, pues no hay que dudar, no es cierto. Pero pues hasta los documentos se pueden falsificar. Entonces, no es tanto, digo, el meterse a un tema que tiene que ver con el hombre del pasado, recorre necesariamente el ejercicio de digamos, una interpretación. Digo, yo digamos, como observador solo del trabajo de mis colegas, yo he visto grandes pleitos entre historiadores del arte, si algo que está ahí pintado, o una figurita, que si es un hongo o es una flor, y casi se matan ahí. Bueno,
uno interpreta de diferente manera. Entonces, en este aspecto no podemos decir que así fue, pero tampoco podemos decir que así no fue. Entonces, esta es la propuesta que les vengo a presentar. Y empezamos. Aquí, lo que ven aquí, es pues una simulación digamos, de la leyenda del águila devorando una serpiente sobre un nopal. Los nopales sí son reales. Ahí el águila y la viborita es una reproducción de un original que está en el museo en Chapultepec. Es de bronce, esta creo que también es de bronce. Pero a mí se me ocurrió porque hicieron una especie como de laguito ahí, a media subida cuando uno sube, a donde empieza el cerro y sube hasta el museo, a medio camino lo pueden ver. Bueno, a ver. Yo puedo mover. Bueno, esto es lo que estoy viendo. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos una evidencia escrita que proviene de un códice colonial, Códice Mendoza, porque el primer virrey don Antonio Mendoza lo mandó a hacer para enviarlo al emperador, para mostrarle todas las tierras que habían ganado para él. Y en una esquinita aparece esta escena. Lo que ven arriba, un diseño semicircular, oscurecido, con ojitos. Allá arriba dice, esta pintura con ojos significa la noche. Esos ojitos era la noción en la última época prehispánica de las estrellas, eran como si fueran ojitos. Y abajo dice, Al-Faqi mayor, Al-Faqi es árabe y significa sacerdote mayor, está de noche mirando las estrellas en el cielo y en ver la hora que es, que tiene por oficio y cargo, y está echando el sacerdote echando ojo a los ojos, está observando. Y se reconoce que es sacerdote, por supuesto, porque tiene sangre en las sienes, que era una manera de mostrar que ofrecían sangre de sus orejas a los dioses. Atrás aparece otro personaje, otro sacerdote, pues tocando alegremente un teporazlo, un tambor de madera, que generalmente es un tronco vaciado y tiene arriba un corte en forma de H y son las lenguas, las lengüetas que vibran. Y también de noche está viendo el cielo. O sea, sin duda con esto podemos saber que había una clase particular de ese sacerdote que se encargaba de ver el cielo para múltiples situaciones. La siguiente, por favor. Bueno, si se trata sobre todo de hablar del sol, aquí he juntado algunas referencias de las fuentes etnohistóricas. Uno de los grandes cronistas del momento del contacto es el franciscano Fray Bernardino de Sahagún. Él llega joven a la Nueva España, vive todavía 60 años, aprende náhuatl y se encargó pues, de recuperar mucha información. Pues él venía como todos los misioneros a la conversión religiosa, pero hay algunos como él que se interesó de recuperar algo de la información de esta sociedad que iba decayendo debido a la conquista. Y él escribe, hay una obra muy bonita que se llama El Códice Florentino, es bilingüe, en náhuatl y en español, y hay dibujitos y demás. Y ahí escribe una frase, dice, Inteotl quitosne quitonatio. Y la traducción es, Dios quiere decir sol. Cuando los mexicas quieren expresar el concepto de Dios, ponen un disco solar. Y aquí se ve por qué. Hay otra expresión del mismo, bueno, que él recupera de sus informantes, generalmente eran jóvenes, o los restos de los sacerdotes prehispánicos, y dice Tonatiu Cuatlehuanitl Chipili Teotl, que quiere decir el sol, águila con saetas de fuego, príncipe del año, Dios. Y abajo podemos ver a la izquierda del Códice Borgia, que aparentemente proviene de Cholula, en Puebla, al dios Tonatio, que generalmente tiene en su tocado, en su penacho, un pajarito, no sé por qué, tiene un disco solar en la espalda, tiene en el pecho un estandarte dicen, de oro, representando al sol, y está rojo porque yo creo que se asoleó mucho. Y está dando una ofrenda, y a la derecha aparece Huitzilopochtli, que es una deidad, digamos, particular de los mexicas, que es de la guerra, pues, el dios de la guerra, pero también sol, es dios solar también. Y aquí aparece una de las pocas representaciones, no hay muchas, en el Códice Borbónico, que se encuentra en París, y el Borgia, pues también.
Muchas veces estos documentos están fuera de México, la mayoría, en Europa o en Estados Unidos. Y en otro códice colonial, que se llama Códice Teleriano Romensis, siglo XVI, por ahí están las representaciones de las diferentes deidades. Está Tonatiuh, que es decir, el sol, y a un lado, como en la imagen anterior, los españoles escriben para que cuando llega a Europa el documento la gente sepa de qué se trata. Y por ahí cuando aparece el dios solar Tonatiuh, ellos escriben, es que estos naturales dicen que todas las cosas las produce el sol. Y esto es, digamos, cosmológicamente correcto, claro, para el astrofísico actual. ¿Sí? Todo lo que tenemos aquí en la Tierra proviene del Sol, de la nebulosa original. Ningún elemento que esté en la Tierra eh, queda de que no esté en el Sol. Entonces, eso es real, ¿no? Bueno, ya otra frase que en unos cantos que recopila Sahagún dice que hace cantar a Huitzilopochtli, dice, no en vano tomé el ropaje de plumas amarillas, porque yo soy el que ha hecho salir al sol, él es el sol. Pues vean, sin duda, la siguiente, por favor, quien, la siguiente, por favor, a ver, bueno, como vamos a hablar sobre todo del calendario, quiero presentar de un principio el calendario. El calendario para cualquier sociedad es fundamental, para organizar cualquier actividad religiosa o de agricultura o de fiesta, en fin, ¿no? Entonces, esto proviene del Códice Borgia, donde aparece de nuevo el sol, el dios solar Tonatio. Los dioses mesoamericanos tenían, además de su nombre propio, tenían un nombre calendárico, algo así como el día de su santo, diríamos, digamos, en el santoral cristiano. Y en el caso del sol, el nombre calendárico del sol es cuatro movimiento. Y aquí abajo, en la sillita del sol, aparecen cuatro cuentas, cuatro bolitas, y el glifo que vamos a ver más adelante, el glifo del movimiento, cuatro movimientos, que algunos consideran podría estar indicando la posición extrema del sol cuando lo vemos en el plano, cuando llegan los solsticios, en invierno, en junio, pues sí, en el plano forma una X. De ahí puede provenir el Olin, se llama, el Naui Olin, que es el cuatro movimiento. Y arriba, vamos a ver también, aparece una especie como de olla y un conejito dentro y lleno de agua en un entorno oscurecido con ojitos también. Bueno, eso es la representación de la luna. Así como los chinos, coreanos y japoneses y otros pueblos del oriente, en una luna llena, en los mares, en la luna, semejan un conejito, ellos lo identifican y los mesoamericanos también. Si eso vino desde Bering no sabemos, pero es cierto que si ustedes le presentan a un europeo una luna llena, no ven conejo, ven el rostro, el perfil de un personaje, de una persona. Bueno, a un lado aparece una especie como de caña. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Y una cuenta es uno caña, era el nombre calendárico de Venus. Entonces, como les digo, los dioses prehispánicos tienen su apellido calendárico, que es en el calendario cuando se hacía su fiesta. Bueno, pues el calendario mesoamericano estuvo vigente aproximadamente 3.000 años, desde Olmecas hasta Mexicas y más allá. Y estaba formado por dos cuentas de días. Una de 365 días, que claramente se trata de un calendario solar. De 365 organizado en 18 periodos de 20 días. O sea, no son meses, son 20 días fijos. Los meses se asocian a las fases de la luna, pero aquí no tiene nada que ver en un principio con la luna. O sea, 18 por 20 son 360 y había que añadir 5 días para alcanzar el sol, porque el sol era el que daba el ritmo del transcurrir del tiempo. Eso le llamaron en náhuatl Xupowali, pero en todas las lenguas mesoamericanas tiene su nombre similar traducido, que es la cuenta de los años. Simultáneamente a esta cuenta solar corría una cuenta de solo 260 días, organizada en 20 periodos de 13 días, 20 trecenas, que nos da 260. A eso le llamaban el Tonalpohualli, la cuenta de los destinos, decía.
que es, digamos, una cuenta puramente religiosa. Cuando nacía el bebé, los padres lo llevaban al sacerdote para que vieran en este calendario cuándo había nacido, para que pudiera predecir qué sería de grande. Y había cosas así muy interesantes, ¿no? Pues el bebé va a ser un gran mercader, o va a ser un guerrero valioso, o va a ser príncipe o lo que fuera. Pero a veces le decía, no, bueno, pues es que va a ser ladrón y asesino. ¡Oh, qué terrible! El padre se algún cuenta. Entonces los padres iban muy tristes. Pero después de algún tiempo regresaban, platicaban entre ellos y todos salían muy felices. Como quien dice, todo se puede negociar, ¿no? Ya desde entonces. Bueno, la característica de estas cuentas, que corrían simultáneamente, es que al empezar, en primer momento, los primeros 260 días, como están pegadas, coinciden, pero después de los primeros 260 días se desfasan, cada una se va por su camino, y hay que esperar 52 años de 365 días para que otra vez coincidan. Es el momento en que se encendía el fuego nuevo. Aquí a la derecha de un códice laúd que está en Inglaterra, está la ceremonia del fuego nuevo, que aquí en el centro de México se hacía en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Entonces se establece la única ecuación calendárica vigente por 3.000 años. 52 periodos de 365 días es igual a 73 periodos de 260. Y esos números, 18, 20, 73, 52, 260, son fundamentales para muchos aspectos. Hasta, como yo les decía, en la, digamos, en la decisión hacia dónde va a haber una pirámide muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, casi sin buscarlo, bueno, uno se puede preguntar si el sistema está basado en el 20, es porque tenemos 20 dedos en las manos y en los pies, ¿no? Sumando. Aunque en algunos idiomas los dedos de los pies no se llaman como los dedos de la mano, no importa, son 20 unidades. ¿Y el 13 de dónde viene? Es fundamental el 13. Y dice, bueno, es que es el número de, eh, ¿cómo le llaman aquí? Las articulaciones movibles del hombre. Y sí, se cuentan, son 13, pero ese es el hombre. Y a mí se me ocurrió otra alternativa. Aquí al sur de Ceú, donde tengo mi casa, mi observatorio particular, pues resulta que el día del solsticio de invierno es cuando el sol sale más hacia el sur, sobre el horizonte oriente, pues el sol sale justo del cráter del Popocatépetl. Y yo no busqué mi casa si se daba esto, digo. Y los dioses me apoyaron y resultó así. Y entonces, pues ya aquí en mi azotea, eh, me decía un colega, no, tú no tienes un tinaco en tu azotea, tú tienes un teotinaco. Claro que sí, vean. Entonces me puse por pura casualidad a revisar, porque yo conocía, pasé un buen número de años en el Templo Mayor midiendo y observando. Entonces me di cuenta que si uno toma una fotografía del sol, teniendo de referencia el Popocatépetl, lo que está aquí, el piquito este es el Popocatépetl, y toma desde el mismo sitio otra fotografía 13 días antes o 13 días después, como en forma aparente la posición del sol en el horizonte día con día va cambiando, y cuando llega a los extremos, a los solsticios, como que se detiene. Solsticio quiere decir eso, sol detenido. A simple vista, por varios días no se nota, pero poco a poco se va a empezar a notar. Así que 13 días necesita el sol a partir del solsticio para moverse en el horizonte su mismo tamaño angular, que es medio grado. Entonces dije, bueno, el mismo sol nos da la medida del 13. Y como quien dice, pues eso es mi propuesta. Yo no digo que haya sido así. Lo que sí se requiere es un punto de referencia para indicar cuándo llega el solsticio. Y bueno, el solsticio es muy llamativo porque como que se detiene ahí, no se mueve. Bueno, aquí el diagrama este trata de mostrar esto que les digo, ¿no? Más o menos el disco del Sol varía muy poquito, pero básicamente tiene medio grado. Entonces, esa es mi propuesta de dónde viene parte del calendario. ¿Dónde pudo haber venido? La siguiente, por favor.
Aquí tenemos un ejercicio que podemos hacer todos nosotros. No necesitamos estar en una pirámide, pero si estamos en la azotea y no tenemos cerros muy cercanos, lejanos, pues podemos ver durante un año qué hace el sol. El sol es aburrido en el sentido de que es constante, constante, y por miles de años hace lo mismo. Bueno, ligeramente, depende cuántos miles de años, pero por ejemplo, si uno observa en diciembre, cuando el sol sale más hacia el sur, estamos viendo salida, vemos que es la posición donde el sol ya no sale más hacia el sur. Y estas trayectorias rojas indica claramente que todo lo que sale y se pone visto desde la Tierra, planetas, lunas, soles, estrellas, nunca salen de una manera vertical, ni caen al ponerse como piedra vertical, sino sale inclinado. Y esa inclinación se debe a que estamos en el hemisferio norte. Y el ángulo entre la vertical y esa inclinación es numéricamente igual a la latitud geográfica del observador. Aquí estamos a 19 grados y medio, así que así va a quedar inclinado. Y gracias a eso podemos entender por qué en diciembre, en el solsticio de invierno, la trayectoria por arriba es más corta que por abajo, o sea, el día es más corto que la noche. 6 meses posterior, llegamos al otro extremo, solsticio de verano, en junio, 21 de junio, y ahí se invierten las situaciones de las trayectorias. Es más larga arriba que abajo, es decir, el día tarda más que la noche. Cuando llega a la mitad, se equilibran más o menos, día y noche, y por eso es el equinoccio. Y hay un fenómeno muy llamativo en Mesoamérica, pero digo, no solo en Mesoamérica, pero en una franja en la Tierra muy amplia, que va desde el trópico de Cáncer, aquí en México es Zacatecas, Tamaulipas, y al sur, todo, hasta el norte de Argentina. En esa gran franja, 2 veces al año, cercano al solsticio, como aquí vemos, de verano, al levantarse el sol y cruzar el meridiano local, o sea, la dirección norte-sur local, el sol queda en el cenit, o sea, arriba de nuestras cabezas. En Europa nunca va a alcanzar el cenit, por ejemplo. Ahora, por otra parte, la estrella polar, que es la que nos dirige al norte, en la actualidad, pues se puede encontrar fácilmente al mismo ángulo de los 19 grados y medio, por ejemplo, aquí de nuestra ciudad. Si estuviéramos en el Ecuador, pues está en el horizonte justo, está a 0 grados. Si estuviéramos en el Polo Norte, estaría en el cenit, esa estrella. Bueno, lo que aparece aquí como Venus no es que en una madrugada, porque Venus solamente se puede observar antes de que salga el sol, como estrella de la mañana, o después de que se mete el sol, como estrella de la tarde. Pero aquí esta trayectoria engaña un poco. No es que en una madrugada Venus haga este rizo aquí, sino lo que significa que día con día, antes de que salga el sol, Venus ocupa una posición que a lo largo de los días genera estas curvas, que francamente es cosa de la proyección de la órbita de la Tierra y de Venus, porque como está contenida la órbita de Venus en la nuestra, provoca esto, es lo que llaman los astrónomos movimiento retrógrado, pero es un movimiento ilusión, porque en realidad no hace el planeta así estos retornos. Bueno, en todas las civilizaciones, grandes civilizaciones del pasado, se dieron cuenta los observadores de estos momentos astronómicos. Y en muchas partes se levantaron grandes estructuras, palacios, pirámides, plataformas, eh, que están dirigidas a estos momentos. O sea, tener una pirámide que muestre que señale el eje de simetría, toda la escalinata, hacia el momento en que el sol alcanza su posición extrema en un solsticio, pues sí, es como añadirle un valor simbólico adicional a lo que pueda estar representando la arquitectura. Bueno, esto en Mesoamérica también sucede. Sin embargo, vamos a ver a continuación que esto es universal, pero hay algo, un componente mesoamericano muy peculiar que tiene que ver con el calendario. La siguiente, por favor. Por ejemplo, Teotihuacán, que es un ejemplo maravilloso de esta manera mesoamericana de elegir orientaciones. Teotihuacán es una ciudad muy uniforme, tiene dos ejes urbanos, norte-sur, la Avenida de los Muertos, y la perpendicular
que coincide con el eje de simetría de la pirámide del Sol, el edificio más voluminoso de la ciudad. Cualquier edificio en la ciudad es paralelo o perpendicular a estos grandes ejes. Bueno, cuando empezaron los estudiosos a ver si esto tenía algo que ver con el cielo, se dieron cuenta que la pirámide del Sol no señalaba la puesta del Sol, porque hacia la derecha es el poniente, en los días del equinoccio, ni en los solsticios, ni en los días del pau cenital, pues aquí qué hay. ¿Por qué? Porque esta traza tan uniforme, si la vemos sobre la planta, está girada toda la ciudad aproximadamente 15 grados y medio hacia la derecha, digamos. Si vemos el poniente, sería hacia la derecha, yendo hacia el norte. Y eso hace que la orientación de esta gran pirámide no sea los días del equinoccio, sino dos fechas raras, astronómicamente hablando, como el 29 de abril y 13 de agosto. Para mostrar esta desviación, una fotografía tomada en el punto de intersección de los dos ejes, o sea, a media Avenida de los Muertos y a lo largo del eje de la pirámide del Sol, ahí, a la derecha se puede tomar, esta foto la tomé hace mucho tiempo, no había cámaras digitales todavía, puse mi tripié, abrí el lente y durante media hora se ven claramente las trazas de la ciudad, perdón, de las estrellas, y se ve un puntito, una estrella como fija, esta no gira, es la estrella polar. O sea, está movida la ciudad 15 grados en medio, lo que ocasiona que las fechas de orientación sean estas tan raras. Pero hacia atrás, hacia el oriente, también sucede lo mismo. Pero ahí la salida del sol sería que mañana, 12 de febrero, y el 29 de octubre. Aquí abajo a la izquierda aparece una fotografía que tomé un 29 de abril desde la pirámide del Sol, que ahora ya no se puede subir, no sé por qué, cómo se está metiendo en el horizonte. Y por ahí se ve una hilada de, bueno, aquí es pura especulación, se ve una hilada como de árboles. Uno diría, ¿se estarían señalando esto? No sabemos. Aquí abajo a la derecha aparece en una fotografía la pirámide del Sol y allá atrásito la pirámide de la Luna. Uno dice, pero ¿por qué no orientaron la ciudad al equinoccio? Que significa que la Avenida de los Muertos estuviera dirigida al norte, que es fácil, tenemos la estrella polar. Bueno, en esta época no estaba ahí, daba vueltas ahí alrededor, pero muy cercano a la posición actual. Pero si unimos la cúspide de la pirámide del Sol con la cúspide de la pirámide de la Luna, esa línea sí es la dirección norte del cielo. O sea, simplemente para ellos no era importante. ¿Y por qué esta sí? Bueno, eso se puede ver fácilmente. Si uno hace un diagrama con las fechas a la puesta y a la salida, y vemos que estas fechas, 13 de agosto, 29 de abril, digamos a la puesta, lo único que hacen es dividir el año, que es de un solsticio al otro y de regreso, son 365 días, en porciones de cuentas de días. Así que si empezamos un 29 de abril, deben de transcurrir 52 días para llegar al solsticio de verano. Y después de otros 52 días llega la segunda alineación, 13 de agosto. Ahora, conforme pasan los días, el sol se va hacia el sur, llega a diciembre, solsticio de invierno, ahora viene de regreso y el 29 de abril se cumple el ciclo anual. Pero desde el 13 de agosto y la solsticio de invierno y 29 de abril transcurren 260 días. 52 y 260 días tienen mucho significado en la estructura del calendario. Son estos numeritos que están aquí. A la salida es similar, es el mismo funcionamiento, pero con otras fechas, por supuesto, de salida, ya no es puesta. Entonces, uno diría, lo único que hacen estas fechas extrañas, astronómicamente hablando, es darle a la pirámide, en este caso, la pirámide del Sol, un valor simbólico especial. ¿Por qué? Porque está acorde a algo que los mesoamericanos consideraban sagrado. El calendario mesoamericano no lo inventó un sabio olmeca o ningún sabio maya, y menos mexica, son muy tardíos. Lo inventaron los dioses, así de fácil. En todas las regiones mesoamericanas existe la leyenda que el tiempo lo inventaron dos deidades, una masculina, una femenina, que lo inventaron y lo organizaron en el calendario y se lo dieron al hombre para que viviera ordenadamente. Simplemente eso. O sea, de pronto se deifica el tiempo. Bueno, vayamos a Tenochtitlan. Un cronista, el padre Motolinia,
Fray Toribio de Buenamente, decía, bueno, porque describe, bueno, otros cronistas también lo hacen, describen qué ceremonias hacían cada 20 días. Y hay una que se llama Tlacaxipehualiste. Dice, esta fiesta caía estando el sol en medio del Huichilobos. Huichilobos era el nombre que le daban los españoles al templo Huitzilopochtli, que era equinoccio. Y porque estaba un poco tuerto, lo quería derrocar Moctezuma, y enderezarlo. Esta fotografía que vemos a la izquierda, bueno, a la derecha creo que es la pintura más antigua donde se piensa representar a Moctezuma Xocoyotzin, el que recibió a Cortés. Y a la izquierda es una fotografía tomada en equinoccio también, en el museo perdón, en la zona arqueológica del templo, es el Templo Mayor, pero no es en la madrugada, porque digamos, las orientaciones de templos o de estructuras es el momento de la salida o de la puesta. Pero esta fotografía la tomé en un día de equinoccio, pero como a las 3 horas de que se había desprendido el sol del horizonte. Y pues aquí el sol está entre el Huichilobos, ¿no? No es que se asome ahí el sol sonriente, sino que la entrada de la luz solar, que es el sol, entra el sol, ahí está. Y uno diría, ¿y por qué entonces Moctezuma notaba que estaba tuerto, que estaba chueco? Pues sí, porque sabemos que el terreno original donde se levantó Tenochtitlan, pues el terreno lacustre, ganado buena parte al agua. Entonces hay hundimientos todavía, vayan a Bellas Artes y van a ver con grandes niveles. Igual pasaba aquí. Y si se hunde, pues se van moviendo las orientaciones. Por eso quería enderezarlo. Era importante mantener las fechas a través de la orientación. Bueno, esto es una reproducción imaginaria de la altura del Templo Mayor en el centro de la ciudad. Se dice que tenía más o menos la misma altura que las torres de la Catedral Metropolitana y que el eje de simetría, o sea, la orientación del Templo Mayor, coincide con la orientación de la traza urbana definida por la calle de República de Guatemala hacia el oriente y de Tacuba atrás de la catedral. O sea, lo que sea la traza urbana de la Ciudad de México original, que es la colonial, porque antes era Tenochtitlan, después la Ciudad de México, es la misma que el Templo Mayor. Entonces, ¿cuál es la orientación del Templo Mayor? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, si en Teotihuacán la pirámide del Sol está movida 15 grados y medio, Tenochtitlan, el Templo Mayor, está movido más o menos a la mitad, unos 7 grados y medio más o menos. Y tomando en cuenta los horizontes, tanto al oriente y al poniente, uno puede encontrar 2 fechas en la mañana y 2 fechas en la tarde, en el ocaso, donde se alinea el Templo Mayor. Y no solo el Templo Mayor, la Ciudad de México, la traza urbana de la Ciudad de México. Y yo diría, como buen chilango, el ombligo del mundo, aquí está la capital, que todavía circula, palpita al mismo ritmo que yo digo del calendario. La siguiente imagen nos muestra eh, estas observaciones. Por ejemplo, el 4 de marzo, 9 de octubre, desde el Museo del Templo Mayor, donde el maestro Matos me permitió por un buen número de años observar, el sol está saliendo un 4 de marzo y vean cómo se enciende el asfalto de la calle Guatemala. Y si bajamos, estamos ahí abajito, sobre la calle, vemos cómo las casas y el asfalto señalan dónde el sol está saliendo, 4 de marzo. Es decir, la traza urbana de la Ciudad de México está orientada de acuerdo al calendario mesoamericano. ¿Pero por qué el calendario mesoamericano? La siguiente, por favor, vemos a la puesta. Es algo parecido, nada más que en otras fechas, 9 de abril, 2 de septiembre. Aquí vemos bueno, primero aquí se ve el techo de la fase 2 del Templo Mayor. No podemos ver ahí el sol porque está rodeado de edificios. Y aquí vemos la puesta, que es esta misma a la derecha abajo. O si quitamos un poco estos edificios modernos, estaríamos viendo lo mismo que en la anterior a la salida. Y este horizonte a la salida está más o menos arriba de un cerro muy llamativo, muy importante para los mexicas. Es el Cerro Tepetzingo, que es el cerro que está enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México, que arriba tiene un radar. Bueno, aquí tenemos también estas fechas extrañas, pero que se pueden entender. La siguiente imagen nos muestra
tenemos el mismo diagrama que para Teotihuacán, nada más que, digamos, para la puesta, pues en lugar de ir como en Teotihuacán 52 antes, 52 después y 260, aquí son 73 antes, 73 después, y después 3 veces 73, igual en la mañana, con las fechas, digamos, ajustadas, porque así es el cielo, no, bueno, yo diría, solo el día del equinoccio es como uno se puede imaginar, el sol sale y 180 grados se pone, pero eso ya es otro asunto. Aquí aparece el 73, pero si notamos la ecuación calendárica, ese 73 es el mismo que está aquí, es el número que hace posible, digamos, correlacionar la cuenta solar con la cuenta ritual. Y además hay una curiosidad, no sé qué tanto curiosidad. Si consideramos a Venus, que para los mexicas y para otros pueblos era Quetzalcóatl, y los mayas también lo observaron. Bueno, los mayas, que son los maestros esto de observar el cielo, llegaron a identificar este número, 584, como el periodo sinódico de Venus. ¿Qué quiere decir? Esto de sinódico significa básicamente observado desde la Tierra. Entonces, así como el periodo sinódico del Sol es 365.2422, o el periodo sinódico de la Luna es 29.5, o sea, el ritmo para que lleguen dos fases idénticas, ¿no? Bueno, de Venus es esta. Nada más que Venus, como está dentro de la órbita nuestra, de la Tierra, pues está claro que solamente se observa, digamos, cuando no se le atraviesa o se acerca al Sol, porque el Sol lo borra, o cuando pasa por atrás del Sol, que tampoco lo vemos, solamente cuando se logra alejar un poquito en la mañana, como se ve en la mañana, o regrese de atrás y se puede observar como sea de la tarde. Bueno, pues este 73 permite, acumulando 8 veces el 73, llegar al periodo sinódico de Venus. Y uno diría, bueno, pues estos no son los mayas, ¿a poco los mexicas tenían observaban a Venus? Bueno, sabemos que es Quetzalcóatl, que para ellos era muy importante. Ahora, por otra parte, el 73 es un número un poco, digamos, sospechoso, en el sentido que pues, es un número primo divisible entre sí mismo, entre la unidad. Y además, es la única división exacta de 365 entre un dígito. O sea, es la quinta parte del año. Pero, pues eso es matemática. La importancia realmente cultural es que forma parte de esta ecuación y que está conectado con Venus. Bueno, entre tanto, después de varias décadas, no solo yo, sino otros colegas también han encontrado que la mayoría de las grandes estructuras arquitectónicas, en Teotihuacán, en Cholula, en Tajín, en Xochicalco, en Civichaltún, tienen esta manera de orientar. A veces entra en juego el 52, que es 4 veces 13, o a veces el 73, que no es múltiplo de 13, pero hay otra familia, por ejemplo, de 65 que se da, o sea, 5 veces 13, antes y después, que se da sobre todo, lo hemos encontrado por primera vez en Oaxaca. La cosa es que estas fechas raras nos hicieron pensar, a lo mejor estamos viendo solo una parte del diseño original. ¿Y cuál sería? Bueno, si nos fijamos en el solsticio de invierno, 22 de diciembre, y empezamos a contar cada 13 días, encontramos 28 fechas. Y esas fechas son las que aparecen en estas orientaciones extrañas. Entonces dijimos, bueno, el calendario es tan importante que puede servir para elegir fechas de orientación arquitectónica que tienen que ver con lo sagrado que era para ellos su propio calendario. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, vayamos al tema principal. En 1325 sucedió un eclipse total de Sol. Aquí este trayecto azul indica el grosor de la totalidad. Generalmente estas totalidades, así en promedio, pueden ser tan anchas como 150, 180, 200 kilómetros. Fuera de esa franja, pues se va a ver el eclipse, pero parcial. No se llega a hacer de noche. Estos registros, bueno, son hace más de 120 años, algo así, un astrónomo austriaco se juntó a como a una veintena de calculistas y calcularon todos los eclipses 10.000 años antes de Cristo y 10.000 años después de Cristo. Calculadores modernos verifican que están muy bien
calculadas. Los mapas que representan la trayectoria del eclipse están bastante bien. Bueno, pero ustedes deben de saber que en 1582 sucedió algo en el occidente del mundo, en Europa sobre todo. Bueno, sabemos que el año no dura 365 días, que es un número entero, sino una cuarta parte, o sea, 6 horas, más o menos. Y no exactamente 6 horas, sino 5 horas, 58 minutos y unos cuantos segundos. Bueno, desde Julio César, que el año 64 antes de Cristo, que se estableció el introducir un día bisiesto, el 29 de febrero. Así fue la regla que se usó, pero para 1582 los astrónomos del Papa, el Papa tenía y tiene astrónomos, le dijeron, bueno, es que si hemos utilizado la regla de Julio César, pues estamos año con año eh, midiendo un año unos minutitos más. Así que desde 64 antes de Cristo hasta 1582, o sea, hemos medido más o menos 10 días de más. Y entonces, por bula papal, se estableció que a partir de octubre de 1582, el calendario perdería, entre comillas, es decir, se le quitaría los 10 días que se habían contado de más. Y se estableció otra regla para que no sucediera hasta dentro de 3000 años, una cosa así. Es decir, esto que dice 13 de abril de 1325 del eclipse, realmente es en el calendario antiguo, que se llama calendario juliano. A partir de 1582 se llama calendario gregoriano porque fue el Papa Gregorio XIII quien lo estableció. Es decir, para hablar en un mismo lenguaje, en el calendario gregoriano, pues el eclipse sucedió realmente el 13 de abril. Ah, no, perdón, en juliano, 13 de abril de 1325. Pero para el calendario que conocemos, o sea, para ver el mismo sol si nos hubiéramos movido, pero con el calendario moderno, gregoriano, resultó el 21 de abril de 1325. Durante 4 minutos se hizo de noche. El ancho de la franja es 187.7 kilómetros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pueden ver más o menos la franja de totalidad. Y ahí justamente la Ciudad de México está en la línea. Es decir, hay eh, en las fuentes etnohistóricas, no solamente hechas por los frailes, sino también por algunos nobles y, digamos, y personajes importantes del centro de México. Hablan, por ejemplo, que hubo un eclipse como unos 80 años antes que en, en el centro de México, y un cronista de Amecameca, hoy Estado de México, decía, eh, lo vimos, se vieron las estrellas, y solamente quedó un pedacito de luz del sol, o sea, no lo llenó por completo porque no estaba dentro de la franja. Y aquí sucedió que el 99.6 del sol se cubrió, pero queda un pedacito apenas, pero fue suficiente que es, digamos, si uno calcula ese eclipse de Amecameca, pues había como un par de tantos por ciento eh, que se asomó y el cronista dice que se midieron las estrellas. O sea, de hecho, para este eclipse de 1225 se observaron las estrellas, se hizo de noche. Bueno, la siguiente, por favor. Esta es una imagen un poco bloqueada. Proviene de un eclipse total que se observó en Argentina hace un par de años, en un entorno lacustre y con cerros. Y yo me imagino que así pudo haber sido el eclipse de 1325. Para entonces los mexicas ya andaban por aquí, por el lago de Texcoco, y vean cómo se habría reflejado en el agua. Yo con mucho entusiasmo puse ya de una vez el aguilita ahí. No, no quiere decir que haya estado ahí, pero mi propuesta a lo mejor sí. Y bueno, sucedió antes de mediodía y fue durante unos 4 minutos más o menos de totalidad. Bueno, la siguiente, por favor, es otra imagen de otro eclipse, también en un entorno similar, agua. Noten este resplandor.
Y esto se notó, yo lo noté muy bien en el eclipse del 91, no tanto en este de abril del año pasado, que lo observé en Torreón. Ahí las predicciones, digo, no estuvieron bien. Es que con el debido respeto, yo creo que las predicciones astrológicas, las predicciones de la economía y las predicciones del tiempo, del clima, a veces fallan. Y aquí la NASA dijo, esta parte es la mejor para observar. Hubo colegas que estuvieron en San Antonio, en Texas, que se nubló y no vieron nada. En Torreón, pues estaba nublado, se asomaba el sol, pero no fue como en Baja California, donde observamos en el de 1991. Entonces, resulta que alrededor, en el momento que está la totalidad, como esta imagen, a 360 grados de donde está uno, ve uno este resplandor, una aurora, como si saliera el sol en cualquier parte de los 360 grados. Es que se trata de la parte fuera del área de totalidad. Y eso reflejado en el agua, pues da resplandores amarillos, verdosos, azulosos y demás. También le puse de una vez el águila ahí, que nomás desde adorno, digo, no demuestra nada. Bueno, y es el momento de una totalidad en un eclipse de sol, es cuando se pueden observar dos capas de la atmósfera solar que normalmente no se pueden observar a simple vista, que es la cromósfera, este resplandor alrededor de la luna, el sol está atrás, este resplandor rojizo, que es luz de hidrógeno, que emite luz roja, digamos, y la corona, o sea, el resplandor con grandes torrentes, que es la parte más caliente de la atmósfera solar, del orden de varios millones de grados. Entonces yo me pregunto, si este espectáculo lo observa un pueblo que tiene al sol como deidad principal, por lo pronto yo creo que casi se mueren del espanto. ¿Qué pasa? A mediodía se hace de noche, se ve el sol así, está muriendo, ¿qué pasa? Gran temor. Entre otras cosas porque quien está ahí en el momento del eclipse se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, de que se oscurece y aparecen las estrellas, algunos planetas, baja la temperatura, se ve ese resplandor alrededor de 360 grados. mm, la poca luz en este momento de la totalidad que se cuela a través de los cráteres y las montañas lunares, alcanzan la alta atmósfera terrestre, se difractan, se desvían y forman en la Tierra una sucesión de ondas luminosas y de sombra que se mueven a gran velocidad, las sombras volantes que se llaman. Todo ese espectáculo, para cualquier pueblo que tuvieran al sol ahí arriba, dirían, esto es una señal. Mi propuesta es que esto no fue la fundación, pero yo creo que sí pudo haber sido una interpretación de la señal de que este es el lugar. Y crónicas, bueno, una crónica en particular que se llama la Crónica Mexicayotl, escrita en náhuatl, ya traducida varias veces, en los último, hace 2 años se hizo una traducción, y ahí dice que Huitzilopochtli les habló a los guías en sueños y les dijo, pronto va a llegar ese momento. Cuando vieron el eclipse, se dice, antes dice Huitzilopochtli, van a ser testigos de un prodigio. ¿Cuál prodigio? Y de pronto dice el cronista, los mexicas empezaron a ver animales, o sea, pájaros, peces del lago blancos, plantas blancas, y como esto es pedregoso, dice, y torrentes de agua de color, de color de fuego, verdes, azules, y yo me imagino, esto podría ser como el teléfono descompuesto al ver la totalidad con esos resplandores en el horizonte, yo diría. Y los mexicas, al oír eso, al traducir esto, eh, lloraban de gusto. Es la tierra prometida. Huitzilopochtli les dijo, no, no, ya pronto, pero esto no es, ya pronto, ¿verdad? Lo que vieron después, pues es la leyenda famosa del águila sobre el nopal y demás, supongo. ¿Pero por qué? La siguiente, por favor. Bueno, hay cierta polémica
cuándo se fundó Tenochtitlan. Y hay información de diferentes cronistas a lo largo de los siglos, pero la mayoría de estas fechas coinciden con 1325. Y no solo desde los informes escritos de las crónicas, sino hay un monolito que ustedes pueden ver cuando entran a la sala maya, a la sala mexica en el Museo Nacional de Antropología, a la derecha, ahí está lo que llaman los arqueólogos el teocalli, o sea, el templo de la guerra sagrada. Ahorita lo vamos a ver. Y ahí arriba está labrado en piedra el año 2 Casa. El año 2 Casa corresponde en el calendario occidental a 1325. Y atrás de esa es una piramidita, tiene 13 escalones, noten el número, 13 escalones, y atrás está la única representación que se conoce de la leyenda del águila sobre el nopal devorando algo. Y ese algo no es una serpiente. Vamos a ver. Bueno, aquí un aficionado muy comprometido con la geografía armó más o menos el paisaje, digamos, lacustre en la orilla donde se levantaría Tenochtitlan. Y porque mis colegas arqueólogos incrédulos decían, no, pero a ver, ¿dónde hay un documento que diga tal fecha, tal año? Y otro colega, ya un historiador ya muy interesado en esto, se puso a investigar, no solo en Tenochtitlan, en muchas ciudades del centro de México, cómo se hacía una fundación, cómo se tomaba posesión de la tierra. Y él establece, dice, normalmente suceden varias acciones que indican que están tomando posesión de la tierra. Por ejemplo, se tiran flechas hacia los puntos, los 4 puntos cardinales, hacer fuego nuevo, así como otros ritos y ceremonias relacionadas, mandar a los cuatro señores a tomar posesión de las 4 direcciones, demarcación de las tierras, señala la tierra, división de la tierra entre los nobles, bueno, siempre la élite se toma lo mejor. Y también por ahí abajo dice la erección de canchas de juego de pelota. Bueno, está bien. Pero resulta que en la crónica mexica ellos hablan de que, o sea, Huitzilopochtli les habla a los mexicas y dice, manden a los señores a las 4 direcciones, construyan una cancha de juego de pelota. ¿Qué quiere decir? Fundación, aunque no tengamos un documento a la europea. ¿Cómo hacen en Europa? Bueno, pues ¿cómo hacían? Un pergamino, firmas, sellos, el Papa les daba bendición, y eso es la fundación. Pero en Mesoamérica no es así. Entonces, bueno, llega el fenómeno bueno, nuestro escudo nacional, y algo que escribe la crónica Mexicayo, dice, háblale allá el diablo y les dijo, el diablo que dice Huitzilopochtli, oh mexicanos, allí estará. Mas como no veían los mexicanos quienes denominaron Tenochtitlan. Tenochtitlan quiere decir en lugar de la tuna de piedra, así de fácil. E inmediatamente lloraron por esto. Los mexicanos y dijeron, merecimos, alcanzamos nuestro deseo, puesto que ya hemos visto, nos hemos maravillado de dónde estará nuestra población. Vámonos y reposemos de inmediato. Y a causa de esto vinieron a Temazcaltitlán, es decir, en el lugar del Temazcal, del baño de vapor, en el año 2 Casa 1325. Bueno, aquí no les voy a leer, es muy largo, pero aparecen en documentos coloniales tempranos, como este códice que está en Inglaterra, en el Museo Británico, donde aparece la escena del águila devorando a la serpiente en un nopal sobre una piedra. Y aquí una agüita, o sea, aparentemente líderes de la peregrinación que venían desde Aztlán, 200 años atrás, se habían sumergido y fueron a visitar a Tlaloc, pura leyenda, claro. Y les dijeron, no, no, aquí, Tlaloc les dijo, sí, va a llegar mi hermano Huitzilopochtli y lo deben de adorar como a mí. Uno era la guerra y el otro era el agua, que es fundamental para la vida. Y aquí es donde describen justamente lo que decía Huitzilopochtli, porque dice, el lugar, el poblado México Tenochtitlan, el lugar en que grita el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en el que es desgarrada la serpiente, México Tenochtitlan, y acaecerá muchas cosas. O sea, está describiendo, digamos, poco antes de lo que
la leyenda de la fundación, que uno dice, pues es nuestro escudo nacional. Y bueno, colegas dicen, no, eso es leyenda, nunca vieron una serpiente en un águila. Y bueno, pues no, es como, yo insisto, es que el teléfono es compuesto. Y después de 200 años, bueno, esto se escribió siglo XVI. Después de que como 500 años, pues esto es lo que la tradición oral ha recuperado. O sea, en realidad esto es una leyenda, pero muchas veces los fenómenos terrestres, mientras más espectaculares sean, a lo largo de los años, de los siglos, pueden describirse de otra manera, pueden digamos, convertirse en leyenda. Eso es muy natural en las sociedades humanas. Aquí no estamos estrictamente pensando a ver en qué página está diciendo esto, como quisieran algunos colegas. Y bueno, aquí les presento, en el Códice Durán es de otro franciscano, si no me equivoco, Fray Diego Durán, o es dominico, creo. No, creo que es dominico. Está la escena de la fundación, el águila devorando a la serpiente, en la piedra, en el lago. Y otro manuscrito, otra crónica del siglo XVI aparece, pero no aparece una serpiente, aparece un pajarito. Y en otro códice, por ejemplo, el mendocino, el que mandó a hacer el virrey, no aparece con nada, nomás aparece el águila sobre nopal. Y lo que tenemos aquí a la derecha es la parte trasera de este monolito, del Teocalli de la Guerra Sagrada, que hace 100 años un arqueólogo, Alfonso Caso, lo encontró. Y vemos el nopal, está sobre, pues aquí aparece una piernita, una calavera, probablemente sea el personaje llamado Copil. Copil era sobrino de Huitzilopochtli y como a la mamá, que era una hechicera, la abandonaron en Malinalco, este sobrino quiso vengar a su mamá y era enemigo de Huitzilopochtli. Y vemos que el nopal, con sus espinas, en lugar de tuna, tiene corazones. Y el águila no está ni con serpientes ni con pajaritos. Son dos elementos que se traducen como fuego y agua. Y esto en lenguaje simbólico para los mexicas era guerra. Cuando conquistaban algún sitio, ponían una pirámide con agua y fuego, o sea, hacían destrozo mucho. Por eso el arqueólogo le llamó el Teocalli, el templo de la guerra sagrada, que este símbolo doble se le llama Atl Tlachinoli, que Atl es agua y Tlachinoli es algo quemado, es agua quemada, es lo que llevan, lo que deja la conquista. Bueno, en otros documentos, como el Códice Bopan, que está en Inglaterra también, nos habla de que Huitzilopochtli, una vez que los mexicas dijeron, esta es la tierra prometida, gracias a Huitzilopochtli, les pidió a los mexicas que le hicieran un templo. Los mexicas eran muy pobres, entonces habían sido sacados así con guerra y casi destruidos de Chapultepec unos años anteriores, porque cuando llegan los mexicas al lago de Texcoco, pues ya está habitado, por supuesto. Y mis colegas arqueólogos, no, ahí abajo del Zócalo hay restos toltecas mucho antes. Pues sí, porque esto no era un desierto, donde hay agua, hay vida y hay asentamientos. Y quien era dueño del lago, propiamente, desde el punto de vista militar, era la gente de Azcapotzalco, los tepanecas. Entonces, pues eran muy pobres los mexicas. Fueron a recopilar las plantas medicinales y lo que pudieron captar de aves y pescados y fueron a Azcapotzalco a comprar material, o sea, piedra y madera para hacer el templo de Huitzilopochtli, y aquí aparece. Aquí el escudo sí aparece con la viborita. Y este es el Teocalli. Se los recomiendo. Es una pequeña pirámide. La parte del santuario allá arriba tiene un disco solar. Tiene su nombre calendárico, que es 4 Nahui Olin. Del lado izquierdo aparece una de las pocas representaciones de Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo, y está su yelmo, su casco, es la cabeza del colibrí, y a la derecha es una representación de Moctezuma.
Xocoyotzin, el que encontró a Cortés. Del lado izquierdo aquí aparece allá arriba un nombre calendárico, que es un cuchillo de pedernal y una cuenta. Es el nombre calendárico de Huitzilopochtli, o sea, el día de su fiesta. Y aquí a un lado, en la cabeza de cuchillo pedernal, aparece el diseño del espejo humeante, que era el nombre del hermano de Huitzilopochtli, que era Tezcatlipoca, que en el otro lado aparece el nombre calendárico, es uno muerte. C es uno, Miquistli muerte. Y aquí tenemos su glifo de espejo humeante, Tezcatlipoca, quiere decir, y justamente digamos, de la boca de la muerte sale el fuego y el agua, igual aquí de Huitzilopochtli. Arriba, no se alcanza a ver aquí arriba, aparece el glifo 2 casa. Noten, son 13 escalones. El 13 está muy bien localizado como importancia de contenido simbólico. En el calendario de 260 hay un día, uno cuchillo pedernal, uno tecpatl, es cuchillo pedernal, y uno miquistli, uno muerte. Y el número de días de este día a este día son 52, o sea, 4 veces 13. Bueno, aquí desdoblado y con dibujo, aquí se puede ver la parte trasera del águila que ya vimos. Aquí podemos ver la parte superior que no podemos ver, al menos que nos paremos de puntitas, pero bastante. Y aquí vemos el año 2 casa. Por otra parte, el sol, digo que bueno, aquí lo podemos comentar. El sol central, el nombre del sol, 4 movimientos, está rodeado de bolitas. ¿Y cuántas bolitas son? Son 78, que son 6 veces 13. De nuevo, el 13 es muy importante aquí. Bueno, con esto no hay duda de que tiene que ver con el año 1325, la fundación, y eso para alguien que dijera, no, se fundó en 1321, a ver, ¿dónde está alguna evidencia? No existe, de pronto al señor se le fue la mano y para que coincidiera con con la caída de Tenochtitlan y la consumación, pues inventó que eso. Además, bueno, en Mesoamérica se considera que el universo está formado por estratos, por capas, de la Tierra para arriba y la Tierra para abajo. Y se dice hay 13 cielos allá arriba. Bueno, es el mismo 13 que aparece aquí. Ah, bueno, aquí lo vemos con más cercanía. Aquí tenemos el Sol y son 78 bolitas. Tenemos el llamado monstruo de la Tierra en la base de donde está el Sol, y arriba tenemos el año 2 casa y algunas ofrendas que se hacían. Ahora, esto lo planteó un señor en Estados Unidos en una revista de antropología y estéticas, William Burns, y dice, eh, al estar el Sol, así como lo tenemos en la imagen vertical, no está acostado sino vertical, él es el que propone que tuviera que ver algo con el momento de ver al sol vertical, o sea, que cae vertical, que es cuando el sol alcanza el cenit, obviamente. Bueno, considerando el día del eclipse, que fue el 21 de abril, se me ocurrió, pues, ¿qué pasa si hacemos la misma práctica de dividir a partir de ese día del eclipse cada 13 días? Obtenemos 28 fechas. Resulta que el segundo lugar aquí, es decir, 26 días, 2 veces 13, después del eclipse total de Sol en Tenochtitlan, llegó un momento muy importante astronómicamente. Es el primer paso cenital del Sol en Tenochtitlan. Y eso va a depender de dónde estamos. Si estuviéramos en Monte Albán, el primer paso es el paso cenital del Sol arriba de nuestras cabezas. Sería el 8 de mayo. No, pues está muy al sur. A la izquierda aparece otro documento que está en París, donde aparece la escena de la fundación también, con el águila y un pajarito ahí, no, una viborita. Entonces, mi propuesta era, probablemente, y es una propuesta nada más, la fundación de México Tenochtitlan pudo haber sido el 17 de mayo, ya con calendario occidental gregoriano, el que usamos, en 1325.
o sea, el día del primer paso cenital del Sol, después del eclipse total de ese año. El segundo paso cenital, cuando el Sol viene ya del solsticio de verano, viene de regreso, es el 26 de julio. Y el 26 de julio, pues no aparece señalado en esta división ideal de cada 13 días. Además, julio, casi hacia finales de julio, pues ya está la lluvia, necesariamente. Digo, es plena época de lluvia. No verían el paso cenital tan fácil. Pero bueno, eso es una lucubración, porque hablar del clima, como les digo, no es fácil, y en el pasado menos. Una cosa muy interesante que surgió independiente, no pensando en la fundación, es que el centro de la Piedra del Sol tiene al dios solar en el centro, Tonatiuh, y tiene 4 cuadritos. Además tiene 4 bolitas, que es 4 movimientos, Naui, 4 Olin. Y cada cuadrito tiene un glifo que representa, según la mitología mexica, las épocas en las que el hombre existió, vivió, pero fue aniquilado por algún cataclismo planetario. Por ejemplo, aquí está el dios del viento, Hecatl, que sopló tanto el viento que barrió con los hombres. Algunos sobrevivieron, pero se quedaron en forma de monos. O llovió tanto que se inundó y solamente algunos hombres convertidos en peces pudieron salvarse. O bajaron jaguares y se devoraron a los hombres. Después viene un anillo con los 20 días, los nombres de los 20 días de la veintena del calendario, grandes soles, en fin. Entonces, se ha dicho que este ángulo entre estos trazos de Lolin eh, tendrían que ver con los solsticios. Bueno, pues aquí echamos cálculo, pues no, digo, a una latitud más o menos del centro de México, la posición de un solsticio de invierno y un solsticio de junio respecto al medio, que es el equinoccio, es más o menos 25 grados hacia el norte y 25 hacia el sur. O sea, tenemos 50, pero aquí son 20 grados con 20 minutos. Y bueno, pues resulta que si este ángulo lo transferimos al templo mayor, sabemos que aquí esta línea azul, que está aquí, no sé si alcance a verse como azul, señala cuando el sol se alinea al templo mayor, 9 de abril, 2 de septiembre al poniente y 4 de marzo, 9 de octubre en la mañana. Y estas líneas rojas señalan el ángulo este que se mide aquí. Y resulta que hacia el norte del horizonte, esos 20 grados 20 minutos corresponde a la posición en que el sol se pone el día de los pasos cenitales, de los 2 pasos cenitales. Es decir, el ángulo del Olin central señala hacia la puesta solar desde el templo mayor en el día del paso cenital. Esto como para remarcar que el paso cenital era algo reconocido de importancia. Bueno, esto lo pueden hacer el 17 de mayo o el 26 de julio a mediodía. Aquí hicimos algún ejercicio con los estudiantes desde el Zócalo, en el Zócalo o en el Cerro de Chapultepec. Pues se hacen cositas así muy artesanales para ver cómo el sol no hace sombra. Por breves segundos, aquí se alcanza a ver, se debe tener algo que al proyectar verticalmente la luz se puede ver que rodea la base simétricamente. Y la pregunta, ¿y acaso los mexicas observaban el pausenitá? Pues no eran los mayas. Bueno, sí. Esa pregunta, una historiadora inglesa, Nuttall, en 1928 se la hizo la pregunta y dice, a ver, bueno. Y ella la responde gracias a la historia. Y la historia dice, cuando Cortés estaba ya en Tenochtitlan, tenían ya ahí, digamos, a Moctezuma guardado para protegerse. Les avisaron a Moctezuma y a los españoles de que habían llegado de Veracruz más españoles que venían por él, porque a Cortés no lo autorizaron sino que costeara, llegara a lo que hoy es México, pero la costa y se regresara, como las otras expediciones que habían pasado antes. Pero no, se metió y eso pues rompió con el gobernador de Cuba, entonces mandaron a, bueno, a más soldados que los que trajo Cortés, y armas y barcos a llevárselo.
Entonces, pues Cortés al saber eso se lanzó con buena parte de su ejército a Zempoala, en Veracruz, y tan buena suerte que acabó con sus enemigos y ganó pues, gente, ¿verdad? Porque ya que perdieron aquello, pues sí, se quedaron con Cortés, y armas, en fin. Pero en Tenochtitlan se quedó un lugarteniente de Cortés, que Pedro de Alvarado, un conquistador terrible. Eso era en mayo de 1520. Eh, y no solamente estaban los españoles en Tenochtitlan, guardando ahí a Moctezuma, sino que había también los ejércitos tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas. Y resulta que para esa época llegaba en mayo una fiesta muy importante llamada Toxcatl, que significa algo así como resequedad, es mayo, bueno, llueve en forma, y que consistía el festejo, porque se festejaba a Huitzilopochtli y a su hermanito, que era Tezcatlipoca. Entonces consistía en bailes, cantos, comida, sin armas nada más, y le pidieron permiso a Alvarado que se podía hacer esto. Pero las caltecas dijeron, no, 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 están preparando un levantamiento y te van a acabar. Bueno, pues así se adelantaron, hicieron una matanza de mexicas desarmados. Eh, Curiosamente, no hace mucho me enteré que aunque mataron a 400 nobles mexicas, los españoles tuvieron 6 bajas. O sea, algún mexica se armó y acabó con 6, pero acabaron ellos con 400. Se levantó el pueblo y cuando llega Cortés, pues ya no tenían comida, ya les cortaron las provisiones y, y no, bueno, fue cuando obligaron a Moctezuma para que calmara al pueblo, cosa que no sucedió, le aventaban de piedras y dicen los españoles, de una pedrada finalmente murió Moctezuma. Y dicen los mexicas, no, 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 como ya no era útil, no pudo controlar al pueblo levantado en armas por la matanza, simplemente le metieron una espada y ahí se quedó. Lo sacaron ahí. Y entonces no quedó otra más que huirse, ¿no? Huirse en la noche triste, que casi acaban con los españoles. Se decía que estaban así, decidieron en la oscuridad salirse, y una señora ahí en los canales que iba a sacar agua se dio cuenta que se iban los españoles y empezó a gritar que se escapan, y es cuando cayeron los mexicas y casi acaban a los españoles. Bueno, cuando llega Cortés, después de esta matanza, pues sí, no le gusta, oye, pues, ¿qué hiciste? Le dijo Alvarado, pero pues era su aliado, no podía hacerle más. Entonces, generalmente en esa época, siglo XVI, y no sé si más allá, cuando un capitán, un general, un burócrata, un virrey dejaba de serlo, se hacía lo que se llamaba un juicio de residencia. Es decir, a ver, ¿qué hiciste? Con testigos. Entonces, esta señora, Nutal, encontró el juicio de residencia de Alvarado. Y Alvarado comenta, cuando estábamos de paz en el Huichilobos, en Huitzilopochtli, vi que estos naturales clavaban unos palos así verticales. Y les pregunté para qué puede ser. Y yo no me imagino que los mexicas dijeran, mira, vamos a ver el paso cenital. No, según Alvarado, la respuesta fue, no, aquí te vamos a clavar así como Drácula. Y por eso se adelantó y justificó la matanza. Otro lugarteniente, Andrés de Tapia, lugarteniente de Alvarado, dice, en otros tiempos, cuando entramos en México la primera vez de paz, andando yo rondando vía en Huichilobos, Mezquita Mayor, o sea, Templo Mayor, que enciende a las 12 en punto, lo cual conocían por ciertas señales del cielo, se levantaban y tocaban una bocina de un grande caracol, y iban al sacrificio todos, y oyendo en estas parroquias o los templos, esta bocina, también se levantaban y cada cual con ropa vestida según su divinidad sacrificaban o de su sangre o incienso o pajas mojadas en su sangre o papeles con ciertos caracteres. Y aquí ven un documento que está en Francia, el manuscrito 40, donde se ve aquí el año 1520, está en náhuatl, y aquí aparece el estandarte de Moctezuma, pues como digamos, eh, eh, envuelto en un petate, como era la costumbre, y aquí se ve cómo los españoles están acabando con los mexicas en medio cuerpo. Oh.
está en Tenochtitlan, aquí está la piedra y el nopal, era el nombre de Tenochtitlan. Con esto, la señora Nuttall dice, no, los mexicas sí se daban cuenta del pausanital. Por lo tanto, pues la propuesta de que se trata de que en efecto el paso cenital era tan importante, después de la medida que da la estructura del calendario de trecenas, y esto que era fiesta importante cuando era el pavo cenital, me hace pensar que no es tan descabellada mi propuesta. Pero hay algo más que casi se olvida. Cuando los mexicas ya están poderosos y empiezan a conquistar hacia el sur, eh, muchas veces, por ejemplo, esto se puede ver en Oaxaca. La misma palabra, Oaxaca, o ¿qué les diré? Muchas, muchos pueblos en Oaxaca, pero igual en Veracruz, en Guerrero, tienen, bueno, tienen nombre que es la traducción al náhuatl del nombre local que no siempre es náhuatl. Eh, y eso lo podemos ver si vamos a la Mixteca oaxaqueña, vemos nombres en náhuatl, pero ahí no hay hablantes de náhuatl, son idiomas hablantes de mixteco, de zapoteco y demás. Esa costumbre de traducir a donde llegan, hay una sospecha de que México haya sido un nombre adoptado de en náhuatl, de un. Creo que perdimos. Familia lingüística y que es, bueno, es lo que llaman una lengua tonal. Perdón, Jesús, ¿Sí? te perdimos por unos segundos ¿Sí? y lo último que oímos fue cuando México podría ser un nombre adoptado. Ah, bien. Bueno, esta imagen trata de plantearlo así. En el documento llamado Códice Huichapan, que está en México, pero es colonial, está escrito en otomí, que es un idioma tonal, así como el chino, ¿no? Que el chino es un idioma tonal porque para nosotros A es A, pero ellos, los idiomas tonales, hacen diferencia entre A, o. Eso no lo oímos, no estamos acostumbrados. Y el otomí es uno de esas lenguas tonales. Entonces, habla, por ejemplo, en esta parte del documento, arriba está aquí empleado y aquí está la transcripción, digamos, en letras, y aquí está la traducción. Dice, bueno, aquí aparece el primer Tlatoani, el primer rey mexica, Acamapistli, que es decir, hierba agarrada, aquí está el dibujito, y aquí está en náhuatl, curiosamente, dice, y fue comido el sol, se hizo de noche. En náhuatl, como en totonaco, como en maya yucateco y otros idiomas no tonales, el eclipse de sol o de luna se llama, le llaman sol comido, mordida de sol, porque parece cuando entra la luna a tapar el sol, parece como que el sol es mordido. Otras lenguas como tonales, como el mixteco, zapoteco, otomí, mazahua, el eclipse lo nombran como el sol muerto, el sol enfermo. Hay unas cosas bien bonitas que muestran que probablemente esté representado en una escultura, algo así. Y el cuadrito donde estaría el glifo del año está extraído, se quitó. Y arriba dice eclipsis del sol, ¿verdad? Aquí dice. Y bueno, está eclipse en sol. Está en español, aquí está en náhuatl, pero el texto está en otomí. Y dice la traducción, dice aquí por primera vez o primeramente amaneció. Piensa que es el eclipse que está aquí extraído y aquí lo dice en náhuatl. Y este Acamapistli andaba regando
era jardinero de flores hasta que fue caudillo allí. Y dice, en medio del agua. Esto es México. Tenochtitlan, porque también comenzó no más Tunal, también fijó su residencia allí, Tenochtitlan. Y el colega que hace ver esto, dice, Tenochtitlan en Otomí, eh, en Otomí es exactamente la traducción, que es Bondó. Esto quiere decir tuna de piedra. Eso es Tenochtitlan. Pero cuando se refiere a México, la palabra para México en Otomí es Amadetzaná, que es en medio de la luna. Y uno dice, ¿la luna? Pues no, que el sol. Bueno, por referencias coloniales que mandó a hacer el Felipe II, eh, mandó un cuestionario de 100 preguntas para que en los diferentes pueblos de todo el imperio en América hubiera información, a ver qué hacían antes de que llegaran los españoles, qué se sembraba, es decir, dónde había oro y plata, así de paso, ¿no? Y cuando se han encontrado las respuestas de ese cuestionario, sobre todo hacia el parte norte de aquí del valle, hacia donde hay pueblos otomís, frecuentemente dicen, los otomís no adoraban al sol, sino a la luna, o sea, un pueblo lunar. Y entonces uno diría, ¿y a poco el lago de Texcoco sería el lago de la luna? Y en efecto hay un cronista del siglo XVI que aunque tiene nombre en español, Cristóbal del Castillo, escribe que el lago de Texcoco también tenía otro nombre que se llamaba el Apantle de la Luna. Entonces yo pensaría que a lo mejor lo de México, que es lo mismo, que bueno, el náhuatl es un idioma llama aglutinante, o sea, utilizan varias raíces de varias palabras y hacen una palabrota, así como el alemán, por ejemplo, pero todavía más complicado que el alemán. Y México, pues, me es la raíz de metl, que es maguey. Chi es realmente la raíz de chica, ombligo, y co es lugar del ombligo del maguey. Uno dice el maguey, ¿qué tiene que ver con la luna? Pues sí, del maguey sale el pulque, que lo inventó bueno, que lo descubrió un conejo, que está asociado, hay algunos códices que muestran a la diosa de la luna saliendo de un maguey. Entonces, yo pienso, a lo mejor los mexicas simplemente tomaron y tradujeron el nombre otomí y quedó en México, nada más. Y de nuevo, es una posibilidad, yo no digo que haya sido así, pero hay alguna sospecha que pudo haber sido. De ahí agarraron la costumbre de cambiar los nombres a donde conquistaban. El gran arqueólogo Alfonso Caso, el que descubrió el Teocalli, dice, Tenochtitlan es la ciudad fundada en el centro del lago de la Luna, en Mestliapan, eso quiere decir en náhuatl, que rememora aquel otro lago que rodeaba la isla de Aztlán, la tierra de la blancura, de donde salieron los aztecas por mandato de su dios. El tunal brota del corazón de Copil, el sobrino de Huitzilopochtli. Pues la metrópoli debía fundarse en el preciso punto en que cayera el corazón del hijo de la luna. Ahí en el aeropuerto, en el cerro, capturaron a Copil, al sobrino. Le extrajeron el corazón, como era la costumbre, lo lanzaron al lago y donde cayó el corazón habría crecido un nopal donde se había parado el águila. Esa era la leyenda. En el centro del Mestliapan, en México, en el centro del lago de la luna, debía fundarse la ciudad del sol. Pues bueno, hasta poeta resulta. Bueno, sin cambiar el anterior, es que me puedo imaginar, ya esto es un exceso de fumar finas hierbas, tal vez. Pero si nuestro escudo nacional podría haber sido, como ahora es escudo nacional, pudo haber sido un lejano recuerdo, un eco de aquello. Porque el águila, pues no es un ave, digamos, que se tropieza y se cae, es el águila de picada sobre su presa. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la luna? Pues la serpiente no es un animal, sino terrestre. Eh, el nopal no se asocia a la luna. El maguey sí, pero el nopal no.
Y entonces, ¿dónde quedó la luna? Pues probablemente en el agua que aparece aquí también en el escudo. Digo, y como diría, ¿cómo se dice? El brindis del bohemio. He dicho, digo, yo nomás lo pongo ahí, pero de que el cielo pudo haber sido importante, tanto en el eclipse tal, que sería la señal de su deidad principal, de que algo había que hacer, es decir, aquí es la tierra prometida, y un momento importante en el calendario ritual, que era la fiesta principal del dios Huitzilopochtli y su hermano Tezcatlipoca, en el momento en que el sol alcanza su máxima altura. Bueno, esta ya que es la última, es una representación que en 1951 un arquitecto, Ignacio Marquina, hizo por primera vez una reconstrucción hipotética que está bastante cercano a lo que fue. Es decir, en conclusión, yo planteo que México Tenochtitlan, la capital de nuestro país, el ombligo del mundo para muchos chilangos, pudo haber sido fundado un 17 de mayo de 1325 durante el primer paso cenital del sol, año Ome Cali, o sea, dos casas, y un cronista, el cronista de Amecameca, Domingo Chimalpain, escribe una frase que está ahí en el Museo Nacional de Antropología. Dice, en tanto exista el mundo, nunca se perderá la fama y la honra de México Tenochtitlan. Con esto termino. Muchas gracias.